Hola a todos, mi nombre es Ro, bienvenidos al canal de Lodri Loom. En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos sencillitos árboles. Para esta manualidad vamos a estar utilizando cartulinas, pueden ser estas de colores a ambos lados o las que son estampadas. También vamos a estar utilizando goma y lápiz, tijera, este tipo de cortantes de círculo, el que es en tamaño pequeñito como este, un marcadobleces. Este tipo de palitos pueden ser palitos de brochet o estos que se encuentran en tiendas de manualidades. Y una regla. Con esto vamos a armar el árbol. Luego para la decoración se pueden utilizar hojas de colores con las cuales podemos hacer troqueles para poder decorar. Se pueden utilizar pompones, pegamento líquido para poder pegarlos. Y opcional para decorar este tipo de decoradores que son líquidos y quedan en 3D. Todos estos materiales los pueden encontrar en la descripción. La proporción que necesitamos de papel es que sea de 2 por 1. En este ejemplo que estoy mostrando aquí, este lado mide 15 centímetros y el lado de aquí abajo mide 30 centímetros. Lo que vamos a hacer es dar vuelta a la hoja, la vamos a poner en formato vertical y vamos a ir marcando con la regla cada 2 centímetros. Con el marcadoblez hacemos una línea y así hasta agotar todo el papel. Si nos ocurre como este caso, que hacemos todas las marcas, vamos a ver si ahí se ven bien, y nos sobra un pedacito como este, lo vamos a recortar. Y ahora que ya tenemos todo nuestro papel, lo que vamos a hacer es ir doblando por las marcas que hicimos hacia un lado y hacia el otro, hasta completar todo el papel. Muy bien, ya tenemos nuestro acordeón. Lo que sigue ahora es volver a estirarlo. Vamos a medir la mitad de esto, que en este caso como era 15, 7,5, y unimos ese punto con los vértices de estas dos esquinas para armar un súper triángulo. Ya tenemos nuestro triángulo y lo que nos queda por hacer es hacer el agujero para que pase la varillita. Para eso lo voy a volver a acordonear y voy a empezar a medir. En este no pasa, en este sí pasa. Voy a agarrar 2 solapitas, o aunque sea una, la primera, porque el papel este es bastante grueso, y voy a buscar el centro. Una vez que tengo el centro, apretamos. Una vez que tenemos un agujero listo, es bastante más fácil agarrar de una solapa, alinear y troquelar. Se hace la otra y así hasta completar todo el arbolito. Solo nos queda el último ahora. Ahí está. Y ahora que ya tenemos todos los agujeritos hechos, podemos pasar el palito entre todos ellos. Así nos quedaría nuestro arbolito terminado. Ahora toca lo divertido, que es decorar los arbolitos. Te voy a mostrar 3 formas en las que yo lo hice. La primera es pegar unos pompones en forma alternada con una pistola de pegamento y una estrellita en la punta. La segunda forma también es muy fácil. Utilicé una cartulina de glitter dorada y un troquelador en forma de estrella para decorar este arbolito. El tercero quería que pareciera un arbolito con ornamentos. Para eso utilicé un troquelador en forma de círculo y corazones con cartulinas metalizadas y de glitter para decorar así todo el arbolito. Y en la punta, como no podía ser de otra forma, le agregué una estrellita.
Con esto finalizamos la manualidad del día. Como ven, estos árboles son muy fáciles de hacer y muy bonitos para decorar. Déjame en los comentarios cuál de los tres fue tu favorito. El mío creo que es el último, el verde. Como siempre, si te resultó útil esta manualidad, recuerda darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo.